Vamos a hablar de, acá por lo menos vamos a hablar de síndrome urémico hemolítico. Y esta es una patología que seguramente ustedes, o por lo menos seguramente aquellos que no están recursando, nunca escucharon hablar. Pero es una patología que presenta mucho protagonismo en el campo de la pediatría, por motivos que vamos a ver un poquito a continuación. ¿Sí? Digamos, cuando decimos SU, como dice ahí, SU son las siglas de lo que se llama síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto? Entonces, como mínimo, si yo les pregunto qué es el síndrome urémico hemolítico, ustedes ya únicamente por el nombre de la patología me van a poder decir que al ser un síndrome reviste un conjunto de signos y síntomas, que son los que se ven en la diapositiva, va a estar caracterizado por el aumento de la uremia, ¿no? O sea que hay alguna cuestión con el tema de los riñones, y al ser hemolítico también hay un problema con los glóbulos rojos, ¿sí? Siempre que uno se pone nervioso en el examen, ¿sí? A veces piensen que los mismos nombres de los cuadros patológicos, como en este caso el SUB, el síndrome urémico hemolítico, ya les ofrecen información como para darles pie a empezar a hablar y acordarse, ¿sí? De qué es lo que se trata la patología. Bien, por definición, el niño con SUB, ¿sí? En este síndrome va a tener 4 cosas fundamentalmente. 4, ¿sí? Por un lado, lo que dice ahí, anemia, o sea, anemia provocado por una hemólisis que se da en los microvasos, ¿sí? La microvasculatura. Por eso, y yo igual ahora se los voy a explicar, causa anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? La causada es la microvasculatura. Otro de los pilares va a ser la plaquetopenia, el descenso de las plaquetas. Por otro lado, la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Este va a ser el motivo por el cual decimos que es urémico este síndrome. Y siempre que dé insuficiencia renal aguda, va a estar acompañado de hipertensión, ¿sí? Una hipertensión relacionada a un aumento de una sobrecarga hídrica por la incapacidad del riñón, que va a estar dañado, para regular la volemia del organismo, ¿sí? Bien. Esta patología está causada, ¿sí? A ver si se ve, acá arriba del cuadro, ven que dice STEC, STEC. Este es el nombre del patógeno, ¿sí? O sea, todo esto va a estar causado por una bacteria. La bacteria, ¿sí? Es la Escherichia coli, liberadora de gigatoxina o verotoxina, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo. STEC son las siglas en inglés, ¿sí? Gigatoxin, Escherichia coli. Entonces, toda la patología está causada por una bacteria. Ahora ustedes van a decir, pero la Escherichia coli es flora normal del organismo a nivel del sistema digestivo. Bien, esta bacteria que ataca el sistema digestivo es una de las múltiples cepas de la Escherichia coli que resulta ser enteropatógena, o sea, una de sus múltiples primos, vamos a decir, de la Escherichia coli, que una vez que llega al intestino genera daño. Muy bien. Ahora bien, ¿de dónde aparece esta bacteria? La Escherichia coli, que libera gigatoxina, ¿sí? Que tiene un serotipo en particular, que lo van a ver en el apunte cuando estudien, tiene la característica de que genera una toxina, ¿sí? Como ya les dije, se llama giga o verotoxina. Esta toxina, en contacto
con la mucosa del endotelio del intestino va a generar daño, ¿sí? Pero antes de ir ahí, vamos a ir un poco al tema de la transmisión, que es lo que se ve en este cuadro, ¿sí? La toxina, ¿de dónde viene? Viene de, digamos, se transmite por medio de los alimentos contaminados, ¿sí? Las verduras mal lavadas y de las aguas contaminadas, ¿sí? Fundamentalmente proviene de las heces del ganado bovino, ¿sí? Lo que sucede es que cuando se procesa la carne, la bacteria termina habitando la superficie de la carne, y al realizarse la cocción de la misma, ¿sí? Se supone que debería alcanzar en toda su superficie un nivel de temperatura mínimo, ¿sí? Durante determinados minutos de por lo menos 70 grados centígrados, que sería lo que mataría a la bacteria. En caso de que no suceda, ¿sí? En el caso de, como dice ahí, carnes mal cocidas, la bacteria continúa viva, se ingiere, y ahí es cuando va a llegar al intestino y va a generar todo este cuadro patológico que vamos a explicar, ¿sí? Como dice ahí, en el suelo, en el agua, en la carne poco cocida, en la leche y los productos no pasteurizados, y también van a ser vectores los insectos, esta bacteria que proviene de las heces va a tener la posibilidad de llegar hasta el tracto digestivo del ser humano, ¿sí? En este cuadro están viendo también que dice, ¿no? Arriba a la derecha dice otros reservorios, también puede ser aves, roedores, ciervos, conejos, etc. El principal vector siempre va a ser igualmente el ganado bovino. Y es este el motivo por el cual nosotros, la gente que hace salud, la gente que hace pediatría, los pediatras, no nos gusta escuchar que un menor de 5 años, o un menor de 2 añitos por lo menos, se va a comer una hamburguesa o un McDonald's. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo les expliqué que la bacteria lo que hace es habitar, ¿sí?, la superficie de la carne. Si agarramos esa carne que está contaminada y la metemos en una máquina para picar, y hacemos carne picada, la superficie aumenta exponencialmente, ¿no es cierto? Y va a suceder que parte, ¿sí?, de los trocitos de carne picada, que en su superficie van a estar contaminados, van a quedar en el centro de la hamburguesa, ¿no es cierto? Por lo tanto, es más difícil todavía, va a ser más difícil todavía lograr que esos sectores, ¿sí?, alcancen esa temperatura específica para lograr eliminar al patógeno, ¿sí? Es un alimento que es más riesgoso porque genera con más facilidad, como dije antes, en menores específicamente de 5 años, la posibilidad de que desarrollen este síndrome que es tan peligroso y tan riesgoso como vamos a ver después. Bien, como venimos hablando, la bacteria lo primero que va a hacer atacar el tracto digestivo, ¿sí? Por lo tanto, el primer signo, y el signo quizás más característico, va a ser la diarrea, ¿sí?, por la inflamación de un intestino que está siendo atacado por una bacteria. De hecho, es tan característico que el síndrome urémico hemolítico se clasifica básicamente entre típico, si está, digamos, relacionado con la presencia de diarrea, y atípico, con diarrea negativa, causado por otros mecanismos, ¿sí?, que a veces van a tener que ver incluso con cuestiones con, digamos, otro origen no relacionado a la bacteria, ¿sí?, o recidivas, etc. Lo que, digamos, lo que suele llevar a la madre de este niño
a la consulta, ¿sí? o a la guardia, es que la diarrea viene, por lo general, con sangre. O sea, es diarrea sanguinolenta o mucosanguinolenta, ¿sí? Ven que es el primero de los síntomas. Lo que sucede, como yo ya les expliqué, es que la bacteria va a ingresar por vía oral, coloniza el intestino, ¿sí? Y el problema va a ser más bien la toxina. Una vez que la bacteria coloniza el intestino, libera la toxina causa daño en el endotelio, genera la hemorragia, ¿sí? De ahí surge la sangre que va a ir después en las deposiciones, y esto no termina ahí, sino que es un paso intermedio que permite que la toxina ingrese al torrente sanguíneo. Esta toxina, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, lo que va a ir a atacar va a ser aquellas células con receptores globotriosilceramida, ¿sí? Tipo GB3. ¿Sí? Todo esto que yo les estoy diciendo está en el apunte, no se preocupen, por ahí ven, les estoy diciendo palabras que no están en las filminas, pero no se hagan ningún problema, que todo esto está descrito en el apunte tal cual como yo se los estoy diciendo. Bien, venía diciendo, la toxina va a atacar estas células que decimos que tienen receptores tipo GB3, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde están esas células que tienen receptores GB3? Fundamentalmente en el endotelio, ¿sí? De la microvasculatura de algunos órganos en particular. Uno de ellos, y el principal, el que los posee en mayor cantidad, es o son los riñones, ¿sí? Por lo tanto, al dañar la microvasculatura de los riñones, donde se filtra la sangre, empieza a ver, ¿sí? Ya que el riñón está básicamente formado por, es una esponja que está conformada en su parénquima por esta microvasculatura, empieza a desencadenarse entonces un daño en la corteza renal, ¿sí? El daño en la corteza renal va a disminuir el área funcional del parénquima de los riñones y consecuentemente va a empezar a originar una paulatina caída de la diuresis, ¿sí? Medible, como dijimos en su momento, por medio del ritmo diurético, ¿sí? Este daño puede llegar a ser tan grave como para causar una anuria total, es decir, una interrupción, ¿sí? Y una disfuncionalidad completa de los riñones, ¿sí? Requiriendo en esos casos en particular el tratamiento con diálisis peritoneal. Después vamos a mencionarlo, ¿sí? Bien, lamentablemente todo esto no termina acá. No va a ser el único órgano, si bien es el principal afectado. Otros órganos que poseen este tipo de receptores en su microvasculatura van a ser el corazón, el cerebro y el páncreas, ¿sí? Es por ello que los signos y síntomas van a estar también relacionados en el mismo periodo prodrómico, que llamamos periodo prodrómico al periodo anterior al que se desencadene la patología en sí. Es probable que este niño empiece tempranamente con algunos signos neurológicos, ¿sí? Siempre va a estar relacionado todo esto, la intensidad de los síntomas, a la cantidad de toxina que haya logrado ingresar al organismo, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, los síntomas los podemos ir deduciendo, ya que comprendemos, o les acabo de explicar, la fisiopatología de este cuadro en particular. La diarrea con sangre está relacionada entonces al daño, como ya expliqué,
en la mucosa del intestino. La palidez va a estar relacionada a la anemia, que voy a explicar ahora a continuación. Irritabilidad va a ser un signo temprano neurológico, ¿sí? El niño que empieza con un trastorno o que va a terminar afectando lo neurológico, el primer síntoma que tiene es la irritabilidad, ¿sí? Y ya como síntoma tardío va a ser la depresión del sensorio, ¿sí? O sea que estamos de un extremo al otro, ¿no? Vómitos, convulsiones y la caída de la diuresis y problemas para orinar. No es que son problemas para orinar, sino que no se acumula la orina porque no filtra el riñón y no se elimina, consecuentemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo había hablado hace un par de filminas de que había un fenómeno que era este de la anemia hemolítica microangiopática y el de la plaquetopenia. Y bien, como yo les dije hasta acá, este es un problema de la microvasculatura, ¿sí? De la microvasculatura, de algunos órganos en particular, pero fundamentalmente de la microvasculatura, que son aquellas células que abundan en receptores tipo globo medio. Al la toxina empezar a lesionar esas células, el organismo lo que hace es generar agregación de plaquetas en las paredes de los vasos, ¿sí? Y de esa manera se disminuye la luz de los mismos. Por lo tanto, en vasos que son muy pequeños, como los capilares, por los cuales pasa a veces solamente un glóbulo rojo por vez, esos glóbulos rojos no llegan, ¿sí?, a pasar porque la luz es muy diminuta y rígida por esto de la agregación plaquetaria y se destruyen, ¿sí?, al pasar por esa sección del vaso. Esto es, esta va a ser, digamos, la causa por la cual va a haber hemólisis, ya que los glóbulos rojos se destruyen mientras intentan pasar por esos vasos de luz reducida, ¿sí?, y cubiertos por mallas de fibrina, y consecuentemente va a generar que anemia, la caída del hematocrito, ¿sí?, en el paciente y bueno, todos sus síntomas en particular, como principalmente es la palidez, ¿sí? Bien. Aparte de toda esta cuestión de las plaquetas, ¿sí?, que va a contribuir a la plaquetopenia, hay un mecanismo fisiopatogénico que todavía no está del todo descrito, no está del todo comprendido, por medio del cual hay agregación plaquetaria anormal, ¿sí? Esto no está del todo estudiado, digamos, no está descrito todavía por la literatura científica porque está en estudio, pero es un fenómeno que se observa y está relacionado también con la caída de las plaquetas. Si ustedes hacen un poco de memoria, seguramente que en alguna de las materias que vieron hasta el día de hoy recordarán que así como la palidez va a ser el signo o síntoma más característico de la anemia, el signo más característico de la plaquetopenia va a ser la aparición de petequias, ¿sí? Las petequias son esos puntitos, ¿sí?, rojos en la piel. Bien. Por lo tanto, tenemos un patógeno, que es la Escherichia coli, ¿sí?, que por medio de todo lo que hablamos hasta ahora, logra llegar hacia las vellosidades de la pared intestinal, libera su toxina, ¿sí?, la cepa de lo que dice acá que es O157, es la cepa de la Escherichia coli, que libera esa toxina, ¿sí?, la toxina Giga o verotoxina. La toxina lesiona la pared intestinal, ingresa al torrente sanguíneo y va a buscar los receptores GB3, ¿sí?, y a las células que los presenten las va a dañar y va a generar muerte celular, ¿sí? Bien, ¿cómo se va a diagnosticar esto? Primero,
digamos, hay un montón de signos y síntomas que son característicos a nivel clínico, de los que yo estuve hablando hasta ahora, que van a sugerir la presencia de esta patología, ¿no? La palidez, las petequias, la caída del ritmo diurético ya son sugerentes, ¿no?, de que está pasando algo y que nos lleva a sospechar, siempre nos prende, nos enciende todas las alarmas para empezar a pensar en que el paciente puede estar padeciendo este cuadro, ¿sí? Pero para realizar el diagnóstico de certeza, lo que se hace es tomar un cultivo, ¿sí?, coprocultivo y coprobiológico en tubo seco y tubo de Stuart de materia fecal, ¿sí? Y Hisopado anal realmente en chicos no se hace, ¿sí? Eso es más para los adultos. Está acá en la filmina, esta filmina no la hice yo, pero la realidad es que es más para otro tipo de pacientes. En niños se toma directamente un cultivo, ¿sí? Y bueno, el laboratorio, además de la PCR, nos va a arrojar información sobre la plaquetopenia más específica, sobre la caída del hematocrito y fundamentalmente de la alteración de lo que vamos a llamar función renal. Sí, función renal. Así como podemos observar por medio de determinados parámetros las características químicas del medio interno, ¿sí?, de la sangre, y esto lo llamamos medio interno, ¿sí?, tenemos otra parte del laboratorio que se puede solicitar que nos arroja información sobre la función específica de la capacidad de filtrado del riñón. Y esto es por medio de dos parámetros. Uno, como ya se estarán imaginando, de la urea, y otro de la creatinina. Ambos, al estar aumentados, nos estarían indicando que ese riñón no está filtrando adecuadamente, ¿sí? Y por lo tanto estamos ante una patología que causa insuficiencia renal, ¿sí? No está de más decirles que el síndrome urémico hemolítico, ¿sí?, además de que nuestro país es el país en el que más casos hay en el mundo de esta patología, es un síndrome que va a ser el principal responsable en la República Argentina, ¿sí?, de insuficiencia renal crónica, ¿sí? O sea que va a dejar en algunos niños una insuficiencia renal que nunca se va a revertir y va a quedar como es una insuficiencia renal crónica. Bien, volvemos al periodo prodrómico, ¿sí? Este periodo prodrómico va a estar caracterizado por la aparición de signos y síntomas de una gastroenteritis, ¿sí?, como son vómitos, rechazo del alimento, dolor abdominal, ¿sí? Es probable que haya fiebre en los primeros días, ¿sí? Y este signo tan característico que termina trayéndonos a estos pacientitos a la guardia, que es la diarrea con sangre, ¿sí?, o sangre y mucus, ¿sí?, ambos indicadores de que algo sucede, ¿sí?, y que está relacionado con una lesión en la mucosa intestinal, ¿sí? Acá tenemos este cuadrito que es muy interesante, en el cual tenemos el día 0, ¿sí?, que es el día en el cual aparecen los síntomas, y vemos que tenemos 1, 2, 3 días antes de la aparición de los síntomas, que es el día en el cual se da la ingesta del alimento, ¿sí? Una hamburguesa, un helado, ¿qué más? Un chico que fue a comer un asado, etcétera, ¿sí? La ingesta de un alimento que 3 días después empezó a manifestar estos signos que dijimos hasta hace un ratito, ¿sí? Rechazo del alimento, vómitos, diarrea, dolor abdominal, irritabilidad, llanto persistente, ¿sí? Luego de 2 días y medio de presentar estos signos y síntomas, se va a empezar
o sea, va a empezar la aparición de sangre en las deposiciones, ¿sí? En un 90% de los afectados, ¿sí? Acá dice cultivo en el día 3 porque si en el día 0 viene la guardia, ¿sí? Perdón, si en el paciente viene la guardia una vez que empieza a manifestar diarrea con sangre, ¿sí? Se realiza el cultivo y un día y medio después va a dar positivo. O sea que este es el comportamiento general, ¿sí? Por lo general los chicos al empezar con diarrea con sangre las madres enseguida, en el mejor de los casos, lo suelen traer a atenderse, ¿sí? Se les hace el cultivo, da positivo entre el día 4 y 5, ¿sí? Y a los 7 días de haber comenzado los síntomas o, visto de otra manera, 10 días de la ingesta del alimento contaminado, se resuelve la diarrea y se desencadena en algunos este síndrome y en otros se da la resolución espontánea del cuadro, ¿sí? Es decir, que en algunos la inoculación bacteriana y de la toxina, consecuentemente, no va a llegar a ser suficiente, o los mecanismos, digamos, del organismo, como es esto de la diarrea, que decimos que en niños no se detiene, ¿sí? Son suficientes para eliminar la bacteria, pero en otros va a empezar la aparición de la uremia, la hemólisis, la anemia, los signos neurológicos, ¿sí? Todo lo que es el SUB, ¿sí? Bien, todo esto comienza a partir de el día 7, ¿sí? Esto es que el daño en la mucosa ya se empieza a resolver, pero la toxina, en estos casos, ¿no?, en los cuales aparece el SUB, ha ingresado al organismo y ha comenzado a realizar un daño que va a ser paulatino y progresivo hasta llegar a un periodo de máximo daño y después va a empezar a eliminarse la toxina, ¿sí? De manera muy lenta. Por lo tanto, vamos a tener, en el caso del niño que ya ha desencadenado el síndrome urémico hemolítico, es decir, parados en el medio de la patología, el niño con sensorio, por lo general ya deprimido, ¿sí? Probablemente con convulsiones. Las convulsiones van a estar causadas o relacionadas a la hipervolemia, ¿sí? El aumento del volumen plasmático, ya que no se puede eliminar el líquido por parte del riñón. Va a estar relacionada también al aumento de la presencia de catabolitos y al desequilibrio, ¿sí? Al desequilibrio que va a haber o que se va a causar en el caso de la hipervolemia, en el caso de no poder eliminar algunos electrolitos, ¿sí? Como la hipernatremia o hiponatremia, ¿sí? Hipercalemia. Recordemos que yo les dije en la clase anterior, un 90% del potasio se elimina por medio de la orina, ¿sí? Entonces, otro signo que puede llegar a aparecer es la alteración del electrocardiograma, ¿sí? A nivel clínico vemos palidez, petequias, ¿sí? Todo esto lo fuimos razonando. Alteraciones del RD es ritmo diurético, ¿sí? Un ritmo diurético que va a ir cayendo paulatinamente a lo largo que progresen los días. Ahí ven que dice somnoliento irritable, ¿sí? Dependiendo del nivel del grado neurológico, de la gravedad del daño neurológico, perdón. Siempre decimos que en el caso de que el paciente se encuentre ya en un estado de estar somnoliento, hay un riesgo más grave para este paciente, y en el caso de los niños que ya entran en estos primeros días de SUB con ese estado neurológico, seguro terminamos en respirador, ¿sí? Hipotonía y, en los peores casos, convulsiones. Y por otro lado, en el laboratorio, en resumen, tenemos un hematocrito disminuido, ¿sí? 18-24%, la verdad, en los mejores de los casos, ¿sí? Estos niños suelen terminar necesitando transfusiones. Hemoglobina, esta es la definición de anemia, ¿no? Por debajo de los 10 gramos por decilitro. Plaquetopenia, que siempre va a ser menos a 150.000 plaquetas porque es el margen inferior de las plaquetas. Aumento de los valores plasmáticos de creatinina y urea, ¿sí? Como el riñón está funcionando mal, también va a haber un aumento
de las proteínas, ¿sí? Y esto habla de la diuresis. En la poca diuresis que se pueda medir o que se pueda tomar, si uno la mandara a analizar, podría observar que hay presencia de proteinuria, ¿sí? Por el daño renal, glucosuria y alteraciones del pH, ¿sí? Aparte va a ser una orina muy concentrada, etc. Y recuerden, siempre que hay daño en el riñón, la acidosis va a ser metabólica, ¿sí? Acidosis metabólica. Y bueno, todo esto, como ya dije, al estar relacionado con distintos grados de intensidad, en el caso de un paciente que pierda la capacidad total del filtrado de ese riñón, el laboratorio va a arrojar un montón de información más relacionada con las alteraciones del medio interno, ¿sí? Lo que decíamos antes de que es de la alteración de las características químicas de la sangre, ¿sí? También puede llegar a haber edema, etcétera. Ahora bien, perfecto, ya está descrito el síndrome urémico hemolítico, pero entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Sí? Y el tratamiento, lo único que podemos hacer es ofrecer un tratamiento que se va a llamar tratamiento de sostén, ¿sí? Ya que si a este niño que está infectado con esta bacteria le diéramos antibióticos, ¿sí? Lo que vamos a causar es la destrucción de la bacteria, pero la liberación de toda su toxina. Entonces, pudiendo eliminar por medio de la diarrea, etcétera, las deposiciones, la bacteria con toda su toxina dentro, con un antibiótico romperíamos la bacteria y liberaríamos toda esa toxina. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico en su está relacionado con mayor posibilidad de aparición de justamente de este síndrome urémico hemolítico por aumento de la presencia de la toxina, ¿no? Entonces, pregunta de final, si yo les pregunto en un final si a este paciente se le da antibiótico y me dicen que sí, es un automático 2 en la libreta, ¿sí? Estos pacientes no reciben tratamiento. En cambio, lo que se va a hacer es internarlos, ¿sí? Realizar un balance hídrico estricto, mililitro a mililitro, ¿sí? Evaluar cuánto sale y cuánto entra, porque este niño, lamentablemente, no va a poder tomar líquido a voluntad ni comer a voluntad, ¿sí? Uno tiene que medir exactamente cuánto egresa para poder medir cuánto va a ingresar, porque ese riñón, en el mejor de los casos en el cual funciona, es muy probable o es muy... no nos podemos exponer al riesgo de que deje de funcionar y empecemos a causar una hipervolemia, ¿sí? Muchas veces ustedes me dicen, sí, el niño que tiene síndrome urémico hemolítico tiene diarrea, entonces hay que expandirlo porque está deshidratado. No, porque si yo lo expando y le meto 25 mililitros por kilo de volumen de líquido a un niño que tiene un riñón que probablemente esté dejando de funcionar, lo voy a sobrecargar, ¿sí? Y voy a acentuar todas las alteraciones del laboratorio de ese pacientito, ¿sí? Además de todos los efectos adversos de la hipervolemia, como dijimos que pueden ser las convulsiones, como dijimos que puede ser el edema, como dijimos que puede ser la hemodilución, ¿sí? Puede llegar en un corazón que está empezando a ser dañado, ¿sí? Por esta bacteria, puede causarle más necesidad de esfuerzo y puede causar un daño a nivel cardíaco. Entonces, no es tan sencillo, uno tiene que ser muy conocedor de cuánto líquido se le puede dar en función de cuánto líquido está pudiendo eliminar. Por eso es que se realiza un balance estricto, ¿sí? Por eso es que dice en la FIMINA manejo de líquido y electrolitos, ¿sí? Por otro lado, también dije que no va a poder comer lo que quiera, ¿sí? Vamos a tener que estar atrás viendo, ¿sí?, que la dieta que tiene que recibir este niño va a ser dieta hipoproteica con restricción hídrica, ¿sí? En los casos de los niños que
tienen un buen estado neurológico y pueden tomar líquido en un vasito, ¿sí? Por vía oral, ese líquido que está en ese vasito hay que medirlo. Se mide y se anota en la hoja de balance. Bien, ante la alteración de los electrolitos, como puede ser el sodio o el potasio, existen las posibilidades de las correcciones, ¿sí? Por medio de goteos de medio interno. La anemia, ¿sí? Va a ser tratada por medio de la transfusión de glóbulos rojos. Y ahí, imagínense que inevitablemente también estamos metiendo líquido. Entonces, si yo le meto líquido con una transfusión, voy a tener que cortarle el líquido que puede tomar, ¿sí? Y de esa manera mantener el equilibrio del medio interno, ¿sí? El manejo de la hipertensión va a ser fundamentalmente con medicación antihipertensiva. No necesariamente va a recibir una dieta hiposódica, ya que no es un problema el sodio, ¿sí? Este paciente va a estar muchas veces hiponatrémico, o sea que va a necesitar correcciones de sodio, ¿sí? El problema es la sobrecarga hídrica. Y en niños en los cuales los valores de potasio superen, ¿sí? El umbral de laboratorio, va a empezar a barajarse la necesidad de la terapia de reemplazo renal, que es la diálisis, ¿sí? Diálisis que va a ser, en el caso de los niños, diálisis peritoneal. Ustedes hasta el día de hoy observaron o conocen el típico paciente que es dializado por medio de un catéter yugular, ¿sí? Y esa es la hemodiálisis. Esa es la hemodiálisis, que se hace con un aparato, una máquina. Nosotros en pediatría, en estos pacientes que por ahí cursan nada más un periodo que es agudo de insuficiencia renal y después se resuelve, lo que hacemos es hacer otro tipo de diálisis que se llama diálisis peritoneal. Después vamos a ver una filmina. Pero definitivamente no se utilizan de ninguna manera los antibióticos, ¿sí? Bien, las complicaciones, yo ya lo dije, una y la más grave va a ser la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Durante el cuadro aguda, pero probable es que el niño quede, ¿sí? No es la mayoría de los casos, pero sí es la principal causa de insuficiencia renal crónica en la Argentina, con un daño para el resto de su vida, ¿sí? Otra complicación es que este síndrome, ¿sí? A causa del daño remanente en la vasculatura, sea crónico o recurrente, ¿sí? La uremia como manifestación del daño renal y a nivel neurológico todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Trombos cerebrales por la agregación plaquetaria, daño isquémico por las convulsiones que pueda llegar a aparecer, hemorragias por la sobrecarga, ceguera cortical y lo más común son las hemiparesias, ¿sí? Hemiparesias del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Y bueno, el sangrado, digamos, a consecuencia de la caída de las plaquetas, ¿sí? Por eso también es que estos niños en su tratamiento de sostén muy probablemente terminen necesitando en algún momento una transfusión de plaquetas. Bien. Y para cerrar, a ver, quiero ver si tengo la diapositiva. Acá está, de diálisis peritoneal. Bien, acá está lo que yo les decía, ¿sí? La diálisis, bueno, está la hemodiálisis, que es esto que vieron ustedes, ¿sí? Con la membrana. Y lo que hacemos en pediatría con los chicos es algo que se llama diálisis peritoneal. Entonces, si ven en esta imagen de acá, bueno, primero que nada, el peritoneo, como ustedes sabrán, es una membrana, ¿sí? Que recubre las vísceras del abdomen, pero que tiene un espacio interno que no está ocupado por nada, ¿no? Y la membrana que ocupa ese espacio interno del peritoneo es una membrana que decimos que es osmóticamente activa, ¿sí? Es decir, es una membrana que va a permitir el intercambio de algunos electrolitos,
Por lo tanto, si uno pudiese ingresar, por ejemplo, un líquido en esa membrana que no tuviera nada más que líquido, o sea, solamente agua destilada, sucedería que aquellos electrolitos que están muy concentrados en la sangre, como esta membrana es osmóticamente activa, por diferencia de gradiente de concentración, ¿sí?, y de presiones, se traspolaría del torrente sanguíneo hacia el líquido albergado en el peritoneo, ¿sí? De esta manera, si yo retiro el líquido, ¿ven lo que pasa acá? Tenemos muchos puntitos en el organismo, yo meto un líquido y después cuando lo retiro todos esos puntitos que pueden ser, por ejemplo, potasio que está aumentado en el medio interno, ¿sí? Porque yo ingreso un líquido que no tiene potasio, en el cuerpo hay mucho potasio, por difusión, por medio de esta membrana que es osmóticamente activa, el potasio se trasloca a ese líquido y cuando yo retiro el líquido, estoy retirando potasio, ¿no? Entonces, lo que se hace es, a este paciente se lo envía a quirófano, se le pone un catéter en el abdomen, ¿sí?, que queda cubierto, y este catéter va a comunicar con el peritoneo, y por medio de técnica estéresis se arma una especie de microquirófano cada vez que se va a dializar, se conecta a una serie de tubuladuras. Esto lo vamos a ver después igual en uno de los talleres que vamos a tener cuando reanuden las clases presenciales. Se conectan unas tubuladuras por medio de las cuales se pasa líquido que suele ser dextrosa al 5 o al 10%, y se extrae electrolitos que sobran en el organismo, y también se extrae el líquido, ¿sí? También difunde un poco del líquido que sacamos. Entonces permitimos disminuir la hipervolemia y tratar todo el aumento de, por ejemplo, la hipercalemia, hipernatremia, y la hipervolemia, todo lo que está de más. Ahora, si yo a ese líquido, ¿no?, le agrego, por ejemplo, a este líquido que yo le dije que suele ser dextrosa al 5 o al 10%, le agrego sodio, ¿sí?, en una cantidad o una concentración específica, una vez que difunda el líquido del organismo, no va a estar pasando sodio de más, ¿sí?, porque al encontrar un equilibrio, yo en el líquido ya tengo sodio, ¿sí?, y voy a digamos, conseguir que no difunda tanto sodio hacia el líquido que yo voy a retirar después. Yo sé que es medio complejo, es medio difícil de explicar en una clase online, pero bueno, esto no se preocupen que después lo vamos a ver en uno de los talleres que vamos a tener más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a volver, esta es la clase que la van a tener más adelante, vamos a volver acá a esta diapositiva en la cual vemos algunos diagnósticos y cuidados de enfermería. Vamos a verlos, cómo están formulados, y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Yo les expliqué ya cómo es nuestra manera de elaborar diagnósticos de enfermería, ¿sí? Y siempre vamos a tratar de ir al diagnóstico más prioritario, ¿sí?, a aquello o aquella actividad vital que está en mayor orden jerárquico en relación con su quizás su capacidad de alterar el estado de salud del niño, ¿sí? Y en este caso la actividad vital de mayor riesgo va a ser la de circulación-respiración, ¿sí?, por numerosas cosas, por un montón de cuestiones que estuvimos diciendo hasta ahora, ¿no? En este caso, en el diagnóstico que tenemos acá, se hace foco, o el profesional que lo elaboró estaba preocupado por su paciente porque estaba hipertenso y taquicárdico, ¿sí? Entonces, dice alteración de la B, circulación-respiración, relacionado con sobrecarga hídrica, manifestado por hipertensión y taquicardia. Entonces, acá están todos los componentes en el orden que tienen que estar, como yo les dije en la clase. La AB, ¿sí?, que está relacionada con el síntoma principal, que va a ser la hipertensión y taquicardia, que es el síntoma que nos preocupa, ¿sí?, y en la parte relacionada con la porción de la fisiopatología que causa este problema, ¿sí?, es decir, la sobrecarga hídrica, que es la que causa la hipertensión y las alteraciones de todo lo que es el corazón. Entonces,
Siempre que hacemos un diagnóstico de enfermería, como, digamos, podemos hacer dos cosas. Valorar parámetros y hacer acciones. Ven, si ustedes se fijan acá, hay las primeras tres son valoración. Control de signos vitales, ¿sí? Dice, haciendo énfasis en la tensión arterial. Bueno, este es un paciente de los pediátricos en los cuales tomamos la presión arterial, ¿sí? Valorar patrón respiratorio, valorar estado neurológico, ¿sí? Y después las acciones. Asegurar vía permeable, realizar balance de ingresos y egresos. Y a esto, a lo que voy con esto, antes de hablar puntualmente de estas acciones que están escritas acá, es que siempre que ustedes elaboren un diagnóstico de enfermería, ya sea para un trabajo o para un final, ¿sí? Piensen que tiene que haber un equilibrio entre las cosas que voy a mirar y las cosas que voy a hacer, porque si solo miro y no hago nada, no tiene sentido, y si solo hago y no miro, estoy haciendo sin fundamento. Entonces, siempre tiene que haber un balance, ¿sí? Bien, entonces, signos vitales, y sí, la tensión arterial, tenemos el tema de la frecuencia cardíaca, después el valorar el patrón respiratorio, y el patrón respiratorio puede estar alterado en el caso de que haya una alteración del pH, ¿sí? Como dijimos en las clases anteriores, ¿sí? El estado neurológico está bien, no tiene nada que ver con la hipertensión y la taquicardia, o sea que está, podríamos decir hasta que está de más o podría estar más abajo, pero sí es importante el tema de tener una vía permeable, ¿sí? ¿Para qué? Para administrar los antihipertensivos, perdón, etcétera. El balance de ingresos y egresos nos va a permitir tener un conocimiento específico de cuánto se está eliminando o si se está eliminando más o menos de lo que está ingresando, ¿sí? El electrocardiograma, recuerden que está relacionado con esto de los electrolitos y fundamentalmente con el potasio, ¿sí? La valoración del laboratorio y bueno, administrar medicación según necesidad. Bien, está más o menos bien, ¿sí? Bien. Y el resto, acá hay más diagnósticos, los vamos a ver después en un taller en el cual vamos a elaborar diagnósticos de las diferentes patologías y vamos a ir viendo un poquito más a fondo esto, porque la verdad es que esto de los diagnósticos de enfermería es algo como para ver con ustedes en persona y ir hablándolo y que vayan surgiendo las dudas y que nos vayan diciendo cuando tengamos las clases presenciales, ¿sí? De cualquier modo, estos temas seguramente los vayamos a volver a abordar cuando se reanuden las clases y vayamos a volver a ver, aunque sea un poquito por encima y ya ustedes habiendo visto esta clase, síndrome urémico hemolítico, infección de tracto urinario, insuficiencia renal aguda y todo el resto de los temas, ¿sí? Bueno, por hoy, o por lo menos este video hasta acá llega, ¿sí? Y estaremos en contacto con ustedes y seguiremos subiendo las clases que faltan en el transcurso de estos días. Hasta luego.